Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este nuevo ciclo de conversatorios organizados por la Universidad de San Carlos, por la Dirección General de Docencia, por la Comisión Bicentenario de la Independencia de Centroamérica de la Universidad de San Carlos y por los programas interdisciplinares del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia de la USAC. En este nuevo ciclo de conversatorios vamos a abordar el asunto de la independencia desde la perspectiva del resultado de una nación inconclusa, de una nación excluyente, de una nación discriminatoria. Y vamos a estudiar esto desde la política, desde la arqueología, desde el militarismo y desde la educación. El día de hoy tenemos al licenciado Jaime Chicas de la Escuela de Historia con su presentación Racismo, Dominación y Políticas Culturales, la hegemonía desde el Estado guatemalteco. O sea, vamos a estar interpretando el hecho de la independencia, conmemorándolo, no celebrándolo, conmemorándolo crítica y analíticamente, como corresponde a la Universidad de San Carlos. Solo que en este ciclo lo haremos ahora desde la hegemonía, desde la ideología, desde la política, desde la cultura, desde las mentalidades. Así que, dicho esto, yo le doy la palabra al maestro Mauricio Chaulón para que él conduzca el conversatorio, la charla y el conversatorio con el licenciado Chicas. Y nos vemos al final a la despedida del programa. Así que le dejo la palabra a Mauricio. Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes. Agradecemos mucho su presencia en este conversatorio, en esta primer conferencia que hemos organizado con la Comisión de Ramas Transdisciplinares de Estudios de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que es un gusto el poder presentar al colega, amigo, compañero, licenciado Jaime Chicas, quien desde una perspectiva, desde la antropología y la historia, una perspectiva transdisciplinar, abordará el tema de la construcción del Estado-Nación guatemalteco desde las políticas culturales y desde la hegemonía, desde una visión transdisciplinar. Yo te haría una primera pregunta en este inicio, Jaime. ¿Cómo históricamente, desde una perspectiva teórica transdisciplinar, desde la antropología y la historia, podemos nosotros situar la configuración de los estados-nación? Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Comisión del Bicentenario de la Universidad de San Carlos de Guatemala por haberme invitado a estar esta tarde aquí, pues tratando de discutir, de analizar un poco, digamos, porque el tiempo no nos va a dar para mucho, pero sí podemos darle algunos apuntes de inicio para hacer este análisis de los 200 años que se conmemoran en el 2021 sobre la fundación del Estado guatemalteco. Agradezco también a la Escuela de Historia esta coordinación con la Comisión del Bicentenario, al doctor Mario Roberto Morales, por tomarme en cuenta en esta ocasión, a tu persona, Mauricio, por tener a bien la conducción en esta tarde del conversatorio que vamos a iniciar ya ahorita en estos momentos. Pues bien, y también agradecer a aquellos compañeros y compañeras
universitarias y al público en general que nos acompañan esta tarde para escucharnos, para compartir con nosotros en estas nuevas modalidades, ¿verdad? Que ninguno de nosotros esperábamos a principio de año, pero que es, digamos, una nueva modalidad a la que nos vimos sometidos por el contexto de la pandemia y que por medio virtual, por medio del chat, también podamos establecer alguna comunicación para poder conversar el día de hoy. Muchas gracias a todos y todas. Pues bien, hablar del surgimiento de los estados-nación y hablar sobre todo del Estado-nación guatemalteco implica que podamos hacer algunas notas, que podamos hablar de algunas ideas alrededor de esta forma estatal, ¿verdad? La idea esta tarde, antes de iniciar, es que podamos plantearlo desde una perspectiva general, básica, ¿verdad? Nos acompañan muchos compañeros y compañeras de la Escuela de Historia y de otras áreas que están en su proceso de formación dentro de las carreras que la Escuela de Historia ofrece, ¿verdad? La arqueología, la antropología, la historia, la archivística, así como otro público estudiante que nos acompaña, y la idea es poder ir generando una discusión desde los planteamientos más básicos y generales. Para iniciar, yo diría que el surgimiento o para caracterizar el Estado-Nación, diríamos que es la forma más actual, la forma más moderna de organización política y social en la que coexistimos todas las culturas que convivimos en las sociedades modernas actuales, ¿no? De ahí también el nombre o el sinónimo de Estado moderno, para referirnos al Estado-nación en general, el cual se ha conceptualizado desde una postura clásica, con los tres factores que lo componen, ¿no? El territorio, la población y las leyes o la soberanía que lo componen, una forma de definir el Estado-nación y sus componentes. Y también algunos otros elementos contemporáneos desde la teoría crítica que hacen referencia al Estado como un cúmulo de relaciones sociales que representan un estado de organización estructural determinado a partir de las relaciones sociales de producción. En este concepto más amplio, más allá de estos componentes de territorio, población y marco legal y soberanía, pues hablar de que el Estado somos todos, por ejemplo, ¿verdad? Lo significamos todos los sujetos que componemos el Estado, nos ha permitido también poner en evidencia el papel que han tenido las élites, ¿verdad? O el papel de la hegemonía desde las élites en la constitución de esta nueva forma estatal que denominamos Estado-Nación, ¿verdad? Nos permite identificar que dentro de toda la población hay clases sociales, o hay una clase social que históricamente pues toma el control del Estado, del aparato de Estado, e históricamente, de manera sistemática, son quienes lo reproducen como una forma de organización política y social. A mí me gustaría plantear, digamos, desde dónde lo estamos viendo como programas transdisciplinares. Nosotros en el Instituto de Investigaciones adoptamos como parte de nuestra mirada analítica sobre el Estado-Nación la propuesta que nos hace Antonio Gramsci, ¿verdad? Un pensador muy importante dentro de la tradición marxista en las primeras décadas del siglo XX, que se refiere a que metodológicamente, para estudiar, para hacer un análisis, un estudio profundo adecuado del Estado-Nación, debemos abordarlo desde el bloque histórico de dominación, desde el bloque histórico dominante, o es decir, a lo que nosotros denominamos las élites, dado que son o que es el grupo socioeconómico y cultural que funda esta nueva forma estatal, que controla, que reproduce y que mantiene ese dominio en el tiempo, ¿verdad? Es decir, Gramsci lo que nos dice: para hacer un análisis, para hacer un estudio del Estado, tenemos que ir al bloque dominante,
¿verdad? Porque se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Se mantiene en una larga duración y nosotros podemos comprender cuáles son las características, cuáles son los objetivos que tiene esta clase dominante en la fundación de una forma estatal como el Estado-Nación, pero también cómo se perpetúa en el tiempo, cómo se reproduce, cómo se recompone en el poder para poder mantenerse en el dominio, en el control de esta forma estatal sobre las demás clases sociales, sobre los demás sectores, sobre los demás grupos socioculturales. Mientras que los movimientos sociales solamente surgen como una salida al paso a estas políticas coyunturales que el Estado, entendido como las élites o el bloque histórico de dominación, como mencionábamos, impulsan en determinados momentos, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos adoptado esta categoría en el sentido que nos parece que el abordaje desde la hegemonía, el abordaje del Estado, desde las políticas de largo aliento, a largo plazo del grupo dominante, nos van guiando como investigadores a hacer un análisis del Estado en el tiempo, ¿no? Los movimientos sociales van surgiendo como una respuesta, van surgiendo al paso a estas políticas coyunturales que esta clase dominante va imponiendo. Sin embargo, también nos ha parecido importante y prioritario el análisis de los movimientos sociales, en tanto Gramsci nos dice también, los movimientos sociales están, las clases sociales subordinadas están en una constante crisis, en una lucha hegemónica. Dice, la hegemonía es un campo de lucha. La hegemonía es un campo en crisis que está siempre en constante lucha por hacerse de los medios de producción, ¿verdad? Por tomar el control de los medios de producción y poder garantizarse también una participación en la vida política y en lo político y poder generar a partir de esos procesos de lucha, de resistencia, de transformación y de hacerse de los medios productivos una vida más digna para todos, ¿verdad? En donde puedan participar todos los sujetos que componen entonces el Estado. Y como proceso dialéctico para poder transformarse en un proceso de demanda coyuntural, que pase de esas demandas coyunturales a la conformación de una clase que se haga de la conducción del Estado. Es decir, ese es el gran reto, ¿verdad? Cómo los movimientos sociales, cómo las clases subordinadas tienen que pasar de la demanda coyuntural a la conformación de una clase social que pueda hacerse de los medios productivos y por lo tanto de la conducción del Estado y transforma así de manera cualitativa las anteriores formas de relaciones sociales, constituyéndose en una nueva forma estatal o de organización política y social, en donde todos los miembros, sectores, pueblos y clases sociales sean parte de esa vida política. Es decir, ese es, en resumen, digamos, esa es la postura o el punto de partida desde donde nosotros estamos trabajando en los programas transdisciplinares en el análisis del Estado. Entonces, enfocarnos, poner la mirada en el proceso histórico sistemático de constitución, conformación, reproducción del Estado por medio de la élite ha sido la selección que nosotros, desde donde nosotros nos posicionamos como investigadores, ¿verdad? Entonces, el Estado-Nación implica en este sentido, para poderlo entender, una nueva forma de organización, una nueva forma de relaciones sociales en donde una élite toma el control y la dirección del aparato estatal y todos los demás pueblos y todos los demás sectores y todos los demás sujetos colectivos pues quedan fuera de esa conducción al servicio de la reproducción, de la explotación y la acumulación de esta élite dominante, digamos. Esas son como características muy generales que nosotros podríamos indicar desde nuestro programa de estudios de cómo comprendemos el Estado-Nación en la actualidad. Jaime, en este sentido,
¿cómo podríamos entonces hablar o cómo ha sido el proceso de fundación y configuración del Estado-Nación guatemalteco? Bien, a mí me gustaría enfocarme más en la mirada antropológica, indicar, digamos, que como coordinador del área antropológica en nuestros programas, me gustaría irme más o menos por una explicación de cómo lo abordamos desde la antropología o cómo la antropología ha aportado o puede aportar al análisis del Estado-Nación guatemalteco. Y en este sentido, digamos, podemos hablar de que el Estado guatemalteco cumple con estas características que acabamos de indicar al pie de la letra, desde una mirada antropológica a partir de 3 objetos de estudio centrales en el desarrollo de los estudios antropológicos sobre el Estado y lo social. Estos 3 objetos de estudio serían el tema del parentesco, el tema de los modos productivos y el tema de la diversidad cultural, ¿verdad? Es decir, tres formas de abordaje, 3 objetos de estudio que están íntimamente vinculados y que nos permiten tener una mirada general sobre la conformación del Estado-Nación guatemalteco. En primer lugar, digamos, el parentesco que nos lleva a estudiar de qué forma nos hemos conformado como especie en los espacios sociales, de qué forma se constituye lo social a partir de las vinculaciones de filiación, digamos. Y esto es muy importante mencionarlo aquí. En Guatemala vemos una élite con ciertas características, una élite blanca, letrada, de carácter liberal, occidental, moderna y racionalista, digamos. Si pudiéramos mencionar algunas características de la élite que se organiza de manera oligárquica, esto es, en un conjunto de varios núcleos familiares o familias nucleares en primer término, y que van a devenir en un conjunto luego de familias extensas, como lo vamos a ir platicando, con nexos endogámicos, es decir, que tienen relaciones de unidad a lo interno, ¿verdad? Que no permiten entradas de otros grupos de parentesco fuera de ellas. Es este conjunto de familias de carácter endogámico que buscan fundar una nueva forma estatal que les garantice el control y dominio del territorio guatemalteco. Esto es en realidad el hecho histórico que denominamos nosotros de independencia de Guatemala, ¿no? Este proceso de unidad, este proceso de conformación de un núcleo de parentesco con familias nucleares que pertenecen a este grupo histórico, a este bloque histórico de poder o de dominio, que buscan la asociación y que se constituyen como clase social en función de tener el control y el dominio del territorio guatemalteco para lograr intereses económicos, políticos, sociales específicamente. Aquí el parentesco es esencial, digamos, pues este conjunto de familias criollas, nucleares y algunas otras familias de mestizos que durante el proceso de conformación, de confrontación, perdón, entre conservadores y liberales, logran hacerse de capital, dinero y simbólico y construyen un proyecto de Estado ad hoc a sus intereses y prácticas económicas de clase, generando redes de poder y control de lo político y de la política en todos los espacios de toma de decisión del país, ¿verdad? Desde entonces tenemos un poder por herencia, es decir, el parentesco es importante aquí en el sentido, bueno, hablamos de este núcleo familiar que se consolida, que se asocia en función de fundar una nueva forma estatal que los desligue de las responsabilidades económicas, políticas, simbólicas con la corona española y les permita tomar el control del territorio a su gusto y gana, ¿verdad? En su beneficio. Y este entramado de parentesco de estas familias que instauran un modelo oligárquico de poder van a permitir en algún momento la apertura de ciertas familias de mestizos o de ladinos denominados en la época
que han acumulado un capital dinero, que han acumulado un capital simbólico y que han acumulado un capital político a partir del manejo también de la mano de obra de los pueblos indígenas y de los pueblos mestizos populares empobrecidos, ¿verdad? Entonces, son familias mestizas que surgen ya con todo este poder y por lo tanto se abre y se permite desde cierto nivel y desde cierta perspectiva cierto mestizaje o cierta apertura al mestizaje o cierta apertura a la introducción a este grupo oligárquico de estas familias que les significan también determinados intereses. Porque muchas de estas familias del grupo histórico dominante han venido a menos en lo económico y en lo político, ¿verdad? Mantienen solamente el abolengo, el apellido, y se ven en la necesidad de abrirse a la posibilidad de matrimonios mixtos, por ejemplo, ya con estas familias ladinas que les van a permitir perpetuarse en el poder y que les van a permitir recapitalizarse y poder mantenerse en la conducción y en el control de esta nueva forma estatal que es el Estado-Nación guatemalteco. Esta forma, digamos, de poder, esta forma de ejercicio del poder y de control del Estado guatemalteco va a generar una forma específica de reproducción de ese poder, que es el que nosotros le llamamos el poder por herencia. Y en este sentido vemos nosotros que tenemos en Guatemala familias que se dedican, digamos, o que han hecho de estas prácticas verdaderas empresas familiares, ¿verdad? Familias que se dedican a las diputaciones, ¿verdad? Ya como una profesión u oficio, familias de jueces, entre otras, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de investigar, por ejemplo, en la época revolucionaria, en el momento de la constituyente, que inicia en febrero de 1945, por ejemplo, cómo se amalgaman familias liberales que venían anteriores al proceso revolucionario, cómo se amalgaman nuevas familias que emergen en ese momento y que hasta el día de hoy las seguimos viendo, digamos, ¿verdad? Es decir, ahí vemos por ejemplo, a un Jorge García Granados como presidente de la Constituyente y luego del primer Congreso Revolucionario. Vemos apellidos en donde está, digamos, apellidos como los Serrano, apellidos como los Falla, etcétera. Entonces vemos que la política, la élite en Guatemala va construyendo este tipo de poder de una manera hereditaria. Hasta hoy en día podemos ver, por ejemplo, una familia como los Alejos, ¿verdad? Que ya se dedican como profesión u oficio al tema de las diputaciones, en otros espacios como mencionaba, familias que se dedican también a ser jueces, etcétera. Es decir, toda esta práctica, todo este sentido del parentesco, todas estas redes de parentesco, hasta el día de hoy, continúan siendo quienes continúan siendo una clase social que conduce, que se apropia del Estado guatemalteco, lo conduce, lo reproduce y lo sigue dominando. En este sentido, pues, la perspectiva del parentesco nos parece a nosotros prioritaria para entender el Estado-Nación guatemalteco. El segundo objeto de la antropología que nos puede dar luces también para abordar el estudio del Estado guatemalteco es el del estudio de los modos de producción o los modos productivos. Este modelo oligárquico consolidado ya, digamos, de entrada en la mitad del siglo XIX, o consolida ya de entrada a la mitad del siglo XIX un modelo de producción de carácter agrario o agrícola, basado en el monocultivo del café que le permite anclarse al capitalismo mundial, ¿verdad? Es decir, necesita una base económica que le dé fundamento, ¿verdad? A esa construcción, a esa forma estatal que está en construcción para poderse separar, para poderse independizar y tener control del territorio guatemalteco. Pero necesita de una base material, de una base económica concreta que le permita hacer esto, ¿verdad? Y pues este modelo de producción agrario o agrícola basado en el monocultivo del café le permite anclarse a ese capitalismo mundial que les va a permitir sostener
entonces esta forma estatal que se ha pensado, digamos, desde esta élite histórica. Y a partir del cual se configura y delinea el carácter del Estado finquero guatemalteco. Es decir, a partir de este modelo se fundan las estructuras que dan forma a las relaciones sociales del país. Una legislación adecuada a dicho modo productivo, ¿verdad? Una historia y se necesitan de determinados elementos que le permitan consolidar esto. Entonces, la legislación, ¿verdad? Una ley, una legislación adecuada a dicho modo productivo, que se funda con la misma forma estatal, una historia y una arqueología mandada a hacer para construir el nuevo imaginario de nación necesario para desarrollar esta forma estatal finquera, un discurso basado en la ideología de la blancura que legitima el poder de las élites y la explotación de los otros, campesinos, indígenas, mestizos pobres, entre otras, que hasta el día de hoy sigue siendo la práctica por excelencia para mantener el control del Estado. Es decir, el estudio del modo productivo también nos permite caracterizar al Estado guatemalteco, ¿verdad? ¿Por qué el Estado guatemalteco es como es? ¿Por qué genera esas relaciones sociales? ¿Por qué tiene una legislación que protege a unos y desprotege a otros? Tanto en el tema laboral como en los demás espacios o esferas del quehacer humano, que creo que hoy en día pues nosotros lo tenemos muy claro con el tema de la pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Es decir, cómo la clase dominante legisla, cómo la clase dominante construye leyes que protejan no solo a la élite, sino que permitan que se siga reproduciendo, que siga acumulando a partir de la explotación de todos los otros grupos excluidos del proyecto de nación guatemalteca, y que no importa en ese sentido cuál sea la suerte que puedan correr o que podamos correr nosotros como sociedad, mientras se mantenga, digamos, esa estructura, se mantenga esa lógica de la nación y del Estado guatemalteco que fue constituida, como venimos hablando, desde el siglo XIX y que se consolida en la segunda mitad del siglo XIX y que hasta el día de hoy se ve intocable, digamos, invariable, ¿verdad? Es decir, se mantiene esa legislación que protege a esta clase dominante. Y por último, pues el aspecto de la diversidad étnica que caracteriza también y nos sirve mucho para analizar el devenir y el proceso histórico del Estado guatemalteco, que es el tema de la diversidad étnica o la pluralidad cultural. Es decir, por último, este abordaje desde la perspectiva antropológica nos permite entender cómo esta élite logra dominar a las grandes mayorías de la población, ¿verdad? ¿Cómo logra dominar? Preguntarnos cómo un grupo de parentesco, como una élite, como un grupo hegemónico tan pequeño logra dominar a las grandes mayorías de ladinos empobrecidos, mestizos pobres e indígenas en las mismas condiciones, ¿verdad? Que es una pregunta que nosotros nos hemos hecho constantemente. ¿Cuáles son las formas, los mecanismos por los cuales se logra dominar a las grandes mayorías desde el Estado guatemalteco? Bueno, la construcción que el europeo hace del otro, ¿verdad? Como una especie inferior, es determinante para comprender las relaciones socioculturales y económicas en nuestro país. Este europeo que viene a América deshumaniza a la población que encuentra y la bestializa como concepción y fecundación de una idea que se mantiene intacta hasta nuestros días, ¿verdad? El despojar del carácter humano de ese otro y bestializarlo le permite justificar por qué debe, digamos, como un deber moral, como un deber ético, mantener bajo control, explotar bajo el trabajo forzado, etcétera, a toda esa población en función, en el discurso, de llevarlos hacia un proceso de civilización, hacia un proceso de occidentalización, de modernización, etcétera. Entonces, digamos, esto es importante aquí, el tema de la diversidad cultural, cómo esta élite de autoadscripción blanca, criolla,
deshumaniza y bestializa a ese otro que va a explotar para poder llevar a cabo ese proyecto de Estado y de nación que se propone. Esta idea de entender a los otros racializados como inferiores, biológica, social, cultural y moralmente, justifica en la vida cotidiana de Guatemala el sometimiento y explotación de estos en función de la acumulación y enriquecimiento de los otros, de la élite. La diversidad étnica que es y será entendida por la oligarquía dominante hasta la actualidad, no como una riqueza, sino como el gran lastre para alcanzar la modernidad y el desarrollo. Ese pensamiento de ver la diversidad como un lastre va a ser el motor en marcha para la aplicación e imposición de una serie de políticas culturales que el Estado de Guatemala impulsará durante estos 2 siglos que estamos estudiando de tormentosa existencia, siempre con el objetivo claro de someter a estos otros racializados bajo el modelo de producción y los intereses de estos grupos de parentesco cerrado. Es decir, estos grupos socioculturales que se autoadscriben como blancos, criollos o europeos, que enarbolan una adscripción filosófica y política al liberalismo, en realidad nunca entendieron y siguen sin hacerlo, que es el liberalismo como paradigma. Y a partir de esta lectura borrosa y tergiversada, es desde donde han entendido la diversidad cultural como un obstáculo para la construcción de la nación homogénea, en la teoría. Pero la idolatran como posibilidad de explotar y acumular a partir de la misma. Es decir, como menciona en algún momento el antropólogo Lévi-Strauss, hay que tener en cuenta siempre en el análisis 2 dimensiones esenciales, lo que se dice y lo que se hace, ¿verdad? Es decir, en el discurso, en esta mala lectura del liberalismo, ya sea intencional o por taras históricas de la élite, se habla en el discurso de la igualdad de todo individuo frente a la ley natural y positiva. Pero se busca en la práctica mantener a toda costa la desigualdad social en función de los intereses del trabajo forzado para la acumulación de las élites. Entonces, por un lado se habla de que la sociedad, el Estado debe garantizar que toda la sociedad sea libre e igual ante la ley, pero en la práctica se mantiene, digamos, esta estructura de dominio, esta estructura de explotación, se mantiene esta postura hegemónica, ¿verdad? Es la imposición de esta perspectiva hegemónica sobre entender a los demás como inferiores, como menores en todo sentido, y por lo tanto se justifica el trato, la exclusión en la participación política, la exclusión, digamos, en los procesos de las relaciones sociales, del trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos son, digamos, a grandes rasgos, 3 de las perspectivas que la antropología nos propone y 3 herramientas que nosotros tenemos desde la antropología para aportar al análisis del Estado-Nación guatemalteco, ¿verdad? El tema, el papel que ha tenido el parentesco, el papel que tuvo en la construcción de un medio de producción y el tema de del pluralismo étnico como una forma también de justificar el atraso de la nación en la incorporación a la modernidad y la explotación de los sujetos excluidos de la nación guatemalteca. Por ahí más o menos plantearía yo, digamos, el aporte que la antropología nos... Hay pues otros elementos, ¿no? Hay muchos otros elementos. Estos 3 me parecen a mí prioritarios y han sido prioritarios en nuestros programas de investigación para poder comprender y poder analizar el proceso histórico de conformación del Estado-Nación guatemalteco. Aquí hay las personas que están acá escuchándote y agradecemos muchísimo la presencia de ustedes. La licenciada Olga Pérez, a quien le enviamos un saludo, un abrazo, hace una pregunta. ¿Puede hablarse de un Estado-Nación en Guatemala? O sea, ¿tiene ese carácter que define a los Estados nacionales o estaríamos hablando más bien de una conformación
desde una oligarquía que no llega a tener ese carácter liberal nacional. No sé qué opinión te merece esa pregunta. Yo creo que aquí es muy importante regresar a la primera parte o a tu primer pregunta, Mauricio. Muchas gracias, Olga. Un saludo a los compañeros y compañeras que nos están acompañando. Si bien, digamos, la forma estatal del Estado-Nación o el Estado moderno la encontramos hoy en todos los países o las repúblicas que conocemos, tenemos que situarnos también en las relaciones de poder a nivel global, a nivel geopolítico, ¿verdad? Internacional. Y vemos nosotros que en el modelo del centro-periferia, ¿verdad? En ese modelo mundo del centro-periferia, vamos a encontrar nosotros estados-nación, grandes estados-nación, que se consolidan de manera articulada bajo un poder imperialista, digamos. Y estos estados-nación van a absorber el quehacer de toda la periferia. Y en ese sentido, digamos, estas élites que fundan estas formas de organización política y social, que vamos a llamar Estado-Nación, muy, muy buena la pregunta que hace Olguita en ese sentido, que vamos a llamar Estado-Nación por la coyuntura, digamos, política e histórica, pero que en realidad, como hemos mencionado en nuestros programas y como han mencionado muchos de los estudiosos del pensamiento latinoamericano, las élites en América Latina no han tenido otro papel que funcionar como correas de transmisión entre estos grandes estados-nación para facilitar y posibilitar la expropiación, el saqueo y el despojo de los recursos de los países, en este caso de América Latina, pero podemos hablar también de otras latitudes como África, Asia, etcétera. Pero para situarnos en América Latina, digamos, estas élites han construido estas formas híbridas de organización sociopolítica que nosotros llamamos estados-nación, ¿verdad? O mal llamados estados modernos, porque creo en lo personal que no llegan a constituirse como tales, sino que fundan estas formas híbridas de organización política y social en función del enriquecimiento y son como facilitadores para ese despojo y esa apropiación de los recursos de los países latinoamericanos, ¿verdad? Como correas de transmisión. Es decir, ni siquiera hay en este planteamiento formal clásico de territorio, población y soberanía o leyes, un cumplimiento a cabalidad de eso, digamos, porque la soberanía no es tal, digamos, la legislación en nuestros países, en un país como Guatemala, en Latinoamérica en general, pero particularmente en Guatemala, la legislación no solo está en función de estas élites, las élites dictan y modelan, digamos, cómo debe ser la legislación que debe contener, pero a su vez estas mismas responden a intereses geopolíticos más amplios, ¿verdad? Entonces la legislación siempre está en función de la extracción y el despojo de los bienes de nuestro país, ¿verdad? Entonces ni siquiera cumplimos, si nos vamos a esa parte formal, ni siquiera cumplimos con esas características o con esos presupuestos que tiene el Estado-Nación como una forma de organización política moderna, ¿verdad? Sino que siempre estamos en función, las élites están en función de construir o de proponer y de generar una legislación en beneficio, digamos, de estos estados-nación del centro, que tienen intereses muy, muy claros, que tienen objetivos muy claros, regionales, situados, ¿verdad? De qué es lo que necesitan de cada región. En este sentido es como menciono, insisto, funcionan solamente como las élites como correas de transmisión para cumplir los objetivos y los intereses de los estados-nación del centro, ¿verdad? Que sí cumplen, digamos, con esta función y con estas nuevas formas de establecimiento de las relaciones sociales de producción.
Sí, Jaime, yo creo de que has explicado muy bien esta parte y que se entiende desde el presente. Y como dice también nuestro colega, el doctor Rafael Castillo Taracena, quien está conectado y que pertenece también a los programas transdisciplinares de estudios, el Estado como una forma de capital y este concepto de la nación también como otra forma de representar ese poder y de construir capital. Pero al final son esas relaciones sociales de producción de tipo oligárquicas, las que van de templo, ¿no? Entonces, Jaime, volviendo a estos elementos antropológicos sobre la visión antropológica, ¿qué políticas culturales han sido importantes y centrales para la consolidación del Estado de Guatemala? Bien, logré escuchar la última parte, Mauricio, porque hubo un poquito eh, de interrupción en la señal, pero en el tema de las políticas culturales, yo creo que esto es muy importante, es decir, estas políticas culturales se han reconfigurado y recompuesto a lo largo de estos 200 años bajo diferentes perspectivas, pero siempre reproduciendo la mentalidad de largo plazo o a largo plazo de querer desindianizar Guatemala y homogenizar la nación en función, como veníamos hablando, de consolidar ese proyecto de élite, ese proyecto hegemónico, ¿verdad? Y sobre todo en función de consolidarlo para satisfacer las exigencias de los estados-nación del centro. Eh, es decir, desindianizar Guatemala y homogeneizar la nación ha sido parte central de estas políticas culturales. En realidad, digamos, han tenido una pizca de autosabotaje en función de sostener esta desigualdad social, en función de sostener el modelo productivo, ¿verdad? Porque en el discurso se busca esa igualdad, pero en la práctica sabemos que las políticas culturales siempre han ido en función de despojar, de desaparecer, de destruir a esas otras culturas que se entienden como atrasadas, que se entienden como un lastre. Pero concretamente podríamos hablar, digamos, de 4 políticas de Estado, aunque han habido muchas, pero digamos, si nos vamos al momento de conformación, de fundación del Estado, Nación Guatemalteco, a nuestros días, yo podría, en mi caso, identificar 4 políticas muy significativas. Las políticas de asimilación, las llamadas políticas de asimilación, que es uno de los primeros proyectos en la fundación del Estado guatemalteco, que busca desaparecer de manera radical y simbólicamente las culturas originarias y obligarlas a adoptar una cultura occidental, ¿verdad? Es decir, asimilar a la población, despojarlas de los elementos objetivos y subjetivos de su cultura y asimilarlas como parte, digamos, ya obligatoriamente, es decir, a partir de decretos de Estado, de una legislación que prácticamente te prohibía reproducir tu cultura y asimilar y adoptar y abrazar la cultura occidental. Digamos, este es uno de los proyectos, el primer proyecto que surge con la fundación del Estado-Nación Guatemalteco y que se mantiene hasta el día de hoy de maneras veladas, ¿verdad? Pero que sigue estando presente. Una segunda, diría yo, son las políticas de integración, en donde también se busca de cierta forma desaparecer por 2 vías más sistemáticas la integración de los pueblos originarios a la cultura occidental, ¿verdad? Ya no era una manera tan radical, sino más sistemática y que tiene que ver, digamos, con el preámbulo de la Revolución Guatemalteca y durante la Revolución de Octubre en Guatemala, y que tiene 2 perspectivas, ¿verdad? Que es el tema en estas políticas de integración, el tema de la eugenesia o el blanqueamiento racial y el tema de la ladinización o el blanqueamiento cultural, ¿verdad? Entonces, este es otro proyecto que se puede identificar de cierta forma diferente a la política de asimilación. La política de integración era más sistemática,
¿verdad? Nosotros podemos ver, por ejemplo, en los debates que habían o que hubieron en la constituyente del 45, que lidera Clemente Marroquín Rojas y David Vela, ¿verdad? Con sus respectivos grupos o ecos o comparsas, en donde ya se empieza a discutir que las políticas de asimilación no podían ser de esa forma, ¿verdad? Es decir, que no puedes despojar a alguien de manera radical de su cultura, que debían de ser procesos sistemáticos. Entonces la revolución tiene, y quienes admiramos el proceso y defendemos el proceso revolucionario, siendo autocríticos, tenemos que ubicarnos en que eran hombres de su época, ¿verdad? Porque, y digo hombres porque en la constituyente pues no habían mujeres en ese sentido, eran hombres de su época que eran herederos de una mentalidad también racista, que aunque de una manera más progresista trataron de una manera más suave trataron, digamos, el tema del problema indígena, pues heredaron esa mentalidad también racista. Entonces, en este debate nosotros podemos ver explícitamente en los discursos, en los conceptos, en las palabras, que las políticas de la integración también buscaban, de cierta forma, la desindianización, ¿verdad? Hablaban de que había que llegar a los pueblos indígenas con una educación en su propio idioma, algunos de los primeros brotes de la educación bilingüe intercultural, ¿verdad? Pero era llegar en su propio idioma con contenidos y con formas pedagógicas para que esta población se despojara, viera, entre comillas, ¿verdad? El atraso que implicaba su cultura y adoptara el traslado, el transitar hacia la cultura occidental. Y por otro lado, también el tema de las políticas eugenésicas, es decir, el mestizaje en dos líneas, el de la eugenesia y el de la ladinización. El de la eugenesia, pues no tuvo eco. Vimos nosotros los proyectos que venían desde el principio del siglo XX con el caso de los belgas en Guatemala. Hoy en Santo Tomás podemos ver aún uno de los perdón, se me va la palabra, cementerios, perdón, de los cementerios donde estuvieron los belgas que fueron diezmados, ¿verdad? Por lo inhóspito del territorio en Izabal. No funcionó, digamos, esta parte de la política eugenésica, pero la de la ladinización fue la que más éxito tuvo. Pero en todo caso, digamos, ambas vías buscaban un mestizaje, ya fuera por la vía biológica o por la vía cultural. Una tercera política que tuvo un impacto terrible, deleznable en el país, que es la política del exterminio, ¿verdad? Que ahí estamos hablando ya de un genocidio. Es decir, este otro que es intransformable, este otro que no puede civilizarse porque se resiste, porque no entiende y no comprende, es decir, no entra dentro de la concepción del racionalismo occidental eurocéntrico, pues hay que exterminarlo, ¿verdad? No cabe de otra, ¿verdad? Aquí tenemos que eliminarlo, y es una tercera política que es por la vía bélica, que es la del genocidio y el exterminio del país, que nosotros lo tenemos muy claro, ¿verdad? En estos 36 años de guerra interna, que son los que evidencian en su máxima expresión esa política, pero es una política que también ha existido durante todo el proceso de conformación del Estado guatemalteco, pero que aquí se ve potencializada y en su máximo esplendor. Y una cuarta política, diría yo, que es la del pluralismo cultural, la de la multi y la interculturalidad, que son políticas más veladas para distinguir los derechos políticos y económicos de los derechos culturales, entendidos simplemente desde una postura folclórica, ¿verdad? Lo cultural entendido como folclórico. Entonces, son políticas en donde, digamos, allá hay un sujeto colectivo campesino, ya hay un sujeto colectivo indígena, ya hay un sujeto colectivo popular con mayor fuerza, con mayor capacidad de organización, con un discurso mejor articulado para poder integrarse, digamos, en una lucha y en una crítica a esa forma, a esa estructura histórica de organización política y social que es el Estado guatemalteco. Y entonces el poder
que, como decíamos al principio, como nos dice Gramsci, solo se va transformando, reconfigurando, recomponiendo, pues adopta estas políticas del pluralismo cultural como una forma de dar a tol con el dedo, como decimos nosotros coloquialmente, ¿verdad? Entonces, bueno, hablemos en el tema de la educación, que puedan llegar con su vestimenta local, cultural, tradicional a las personas, que se dé una educación en el propio idioma, que al final es una dominación en el propio idioma, porque es educación bilingüe intercultural, pero los contenidos del CNB no cambian, ¿verdad? Es decir, no participan en la construcción del contenido educativo los otros sujetos, que puedan visitar los sitios sagrados, etcétera, pero no hablemos, digamos, no regresemos a los problemas estructurales de tierra, a los problemas profundos económicos, porque entonces ahí sí se movilizan a las fuerzas bélicas de control del Estado, la policía, el ejército, para poder eliminar cualquier tipo de organización, ¿verdad? Entonces, son todas políticas hegemónicas, son todas políticas que vienen de este grupo de parentesco, de esta élite, de este bloque histórico dominante, vienen todas de ahí, ¿verdad? Para someter a los otros, para poder apagar, digamos, esas reivindicaciones. Y ahí tiene relación al principio con la postura que nosotros desde los programas transdisciplinares hemos tomado, y lo que mencionaba Gramsci, por qué la importancia de metodológicamente estudiar el Estado desde las élites y no desde los movimientos, porque los movimientos van saliendo al paso a estas políticas, pero son apagados, ¿verdad? Es decir, se desorganizan, se desaparecen, se desintegran, ¿verdad? Entonces, estas políticas hegemónicas de arriba hacia abajo siempre han sido impulsadas para garantizar que se pueda desorganizar cualquier tipo de sujeto que se organice en función de transformar esa lógica y esa estructura del Estado guatemalteco, ¿verdad? Entonces, bueno, estas cuatro políticas o momentos políticos históricos en función de la construcción de un supuesto proyecto de nación guatemalteca, creo yo que los atraviesan dos mecanismos de poder, dos mecanismos transversales y de largo aliento en el pensamiento de la clase dominante. Es decir, vimos las cuatro políticas concretamente, pero hay dos mecanismos que se mantienen: el racismo y el anticomunismo. El primero, el racismo, en concordancia con las primeras políticas, el fundamento argumentativo descansaba en la idea que el atraso en la incorporación de las poblaciones originarias a la modernidad era su condición misma de indígenas, ¿verdad? Solamente una culturación y un proceso de transición hacia la cultura occidental, que aquí se denominó continuum folk urbano, podría garantizar una nación fuerte, sana, inteligente, próspera. Es decir, estas palabras son las que se usaban. Por lo tanto, no solo la desindianización del indígena podría proporcionarle a Guatemala dichos beneficios de fortalecimiento estatal, ¿verdad? Sino que también, digamos, la desaparición de esas culturas, ¿verdad? El racismo ha sido aquí central y atraviesa como eje transversal estas cuatro políticas. El otro es inferior, como decía al principio, deshumanizado y bestializado, ¿verdad? El otro solo puede integrarse en tanto abrace una forma de desarrollo y de progreso, una forma cultural, una forma de entender el mundo, ¿verdad? Una forma de integrarse a aquellas cuestiones de crearle necesidades, ¿verdad? Al indígena, de crearle necesidades al otro, a la población negra en Guatemala, a la población indígena, a las minorías, ¿verdad? Habría que crearles necesidades, integrarlas al mercado, ¿verdad? Integrarlas a la economía moderna, a esta nueva forma moderna. Entonces, el racismo es esencial aquí. Sin embargo, digamos, los acontecimientos, tanto mundiales como locales, como fue la Segunda Guerra Mundial y la Revolución de Octubre, traen también nuevas condiciones en las relaciones sociales y aparece esta famosa retórica de lo políticamente correcto, este nuevo recurso retórico. Y el racismo, que se desplaza de lo biológico a lo cultural, pues tiene una recomposición también en las nuevas potencias mundiales, ¿verdad?
con el inicio de la denominada Guerra Fría, que llevan al Estado de Guatemala a plantearse nuevas políticas, en donde ya no bastaba señalar al indígena de ser el culpable de su propio atraso por ser lo que era, sino que una variable emergente en el camino será la de imputarle la categoría de comunista. Entonces ya no es que el indígena es atrasado por ser indígena, porque su cultura es tradicional, porque no es civilizado, porque etcétera, etcétera. Digamos, todo el discurso del racismo empieza a tener un peso internacional dentro de este nuevo recurso retórico de lo políticamente correcto, donde ya no podés explicitar ese racismo biológico, sino que se desplaza a lo cultural y cae como anillo al dedo entonces este nuevo concepto categoría de lo político, ¿verdad? Ser indígena se convirtió entonces en sinónimo de comunista, pero más allá de esto, ser parte de cualquier forma de reivindicación popular era también parte del ser comunista. Y así el Estado de Guatemala abre un nuevo capítulo en donde se pasa de querer desaparecer a las culturas originarias y populares por la vía de las políticas culturales e institucionales, a la persecución y al asesinato de estas para su desaparición forzada y violenta, ¿verdad? Es decir, son dos mecanismos íntimamente vinculados, ¿verdad? No podemos entender el conjunto de las relaciones sociales guatemaltecas al Estado guatemalteco y al papel de las élites en la fundación y constitución del Estado guatemalteco sin entender al racismo y al anticomunismo como dos formas, como dos mecanismos de poder esenciales para apagar, para desorganizar, para desaparecer cualquier tipo de organización que ponga en crisis o que haga una crítica profunda de la estructura y del carácter y la forma de ser del Estado-Nación guatemalteco. Es decir, la historia de la fundación del Estado, de la independencia y de la nación guatemalteca, ha sido un proceso de exclusión constante de las mayorías y el sostenimiento de un grupo reducido de familias poderosas quienes han mantenido ese control y conducción de las relaciones sociales del país, ¿verdad? Un poco por ahí la reflexión sobre estas políticas, ¿verdad? Muchas gracias, Jaime. Y bien, por la cuestión del tiempo, ¿verdad? Y respetando también los tiempos de quienes nos están viendo, yo te lanzaría acá una última pregunta, Jaime. Digamos, ¿cuáles son esos elementos años de vida, digamos así, del Estado guatemalteco? Disculpa, Mauricio, y igual que el anterior, un poco interrumpía la señal, pero voy a tratar con lo que logro recoger de lo que me mencionas, que creo que viene más a la actualidad y yo diría a los retos actuales para pensar un Estado diferente, ¿no? A partir de estos 200 años. Yo creo que lo primero es la ruptura de las dicotomías, salir de las jaulas mentales, yo diría más de las jaulas epistémicas, que no permiten salir de esos encierros de poder pensar más allá de los conceptos que a veces nuestras propias disciplinas nos imponen, ¿verdad? Una antropología de corte occidental, tradicional, clásica, que también a veces no nos permite pensar más allá en el caso de lo académico, pero en el caso de lo social, de lo político, de lo que está allá afuera, es también atrevernos a pensar en otras formas. Por eso decía salir de esas jaulas epistémicas, en otras formas de conocimiento, en otras formas de plantear cómo debe o cómo puede ser el Estado guatemalteco. En el caso político, ese liberalismo distorsionado del que hablábamos al principio, que dio pie tanto a la derecha como a la izquierda tradicionales en Occidente. Y bueno, y que si bien la izquierda luego adoptará como requisito posicionarse desde otras tradiciones como la teoría crítica,
pero no garantizó que comprendieran, ¿verdad? La realidad nacional en toda su dimensión. Y dio pie a una reducción de su quehacer político a meros discursos ausentes o vacíos de sujeto, ¿verdad? Grandes discursos políticos de izquierda, pero vacíos de sujeto. Y esta creo yo que es una parte delicada o diríamos hasta candente, ¿verdad? Con muchos compañeros, compañeras y organizaciones, etcétera, en Guatemala. Cuando planteamos que hoy en día en Guatemala quedan muchos izquierdistas, pero sin izquierda, es decir, pero sin proyecto o sujetos, porque los movimientos sociales actuales nos invitan a pensar o atrevernos a querer pensar más allá de esas dicotomías que no se han autoevaluado o autocriticado, y por lo tanto que no se han conectado en la praxis con los sujetos que tienen potencialidad revolucionaria y capaces de refundar otras formas de relacionamiento social y de estructura social, basada ya no en el criterio de la diferencia y la eliminación del otro, sino desde el reconocimiento y valoración de todas las formas de organización. Y no es algo que yo diga, porque yo me lo invento o se me ocurre, sino que es parte de un proceso investigativo ya desde el 2002, en donde en acompañamiento a muchos de los sujetos colectivos que están hoy organizados y que convergen hoy en proyectos serios de transformación del Estado, uno ha venido de manera sistemática escuchando que te dicen, bueno, es que la derecha me dice que el problema es que soy indio y la izquierda me ha dicho que el problema es que soy indio. Solo que por vías distintas me están diciendo que sea distinto. El otro me dice que el problema es que soy pobre porque quiero, porque hay espacio. Y el otro me dice que soy pobre porque de cierta forma yo también quiero, porque no me organizo. Es decir, ambos polos en esta dicotomía, pues han tenido de cierta forma, y no es descalificar el trabajo que se ha hecho, porque no es eso, sino es como yo digo, poner en autocrítica el trabajo y escuchar al sujeto que hoy tiene la posibilidad, la potencialidad de organizarse para transformar algo. Te está diciendo es que aquí todos nos vienen a decir que el problema somos nosotros, el problema es ser como somos, ¿verdad? Entonces, creo que sí, tendríamos que evaluar, digamos, cómo no nos hemos conectado en la praxis con estos sujetos con potencialidad, perdón, revolucionaria y capaces de refundar otras formas de relacionamiento social y estructura social. Bueno, en el caso de Guatemala habría que pensarla a la luz de este bicentenario, pensar qué implica o qué implica pensar el país desde la construcción y fundación de un nuevo proyecto de manera radical, ¿verdad? Transformar un proyecto que transforme las condiciones de vida y garantizar una vida digna para todos quienes la habitamos, porque es ya insoportable e insostenible este sistema de muerte y desolación que el Estado actual, conducido y monopolizado por las élites históricas, nos impone y bajo el cual sobrevivimos a diario, ¿verdad? Porque aquí se sobrevive. Entonces, yo creo que este es un momento clave para poder repensar tanto la academia comprometida y la academia crítica, en qué posibilidades y cuáles son estos retos. Y yo creo que hay muchas posturas desde los sujetos actuales, plurales, organizados, que están proponiendo desde su perspectiva un socialismo sostenible, un socialismo que tiene futuro, un socialismo que puede llevarse a cabo. Pero ¿qué tanto está la academia conectada con ese sujeto? ¿Qué tanto está entendiendo, digamos, esos proyectos, esos programas para refundar una nueva forma de organización política y social, una nueva forma estatal? ¿Verdad? ¿Qué tan alejados o qué tan cercanos estamos de la vida real, de la realidad? ¿Verdad? ¿Qué tanto estamos partiendo de la posibilidad de transformar esto, sumándonos, ¿verdad?, a estos procesos y bajándonos de los pedestales, ¿verdad? ¿Qué tanto la universidad está saliendo de sus edificios a la calle, a las comunidades, qué tanto
la universidad tiene el interés de conectarse, digamos, con estas nuevas formas de proponer otra forma estatal como conclusión. Bueno, por funciones del tiempo, creo que ya me pasé algunos minutos. Espero haber podido aportar un poco a la discusión que busca la Comisión del Bicentenario y aportar un poco también a nuestra alma mater y a nuestra unidad académica y a los compañeros y compañeras que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias Mario Roberto, Mauricio, por invitarme a acompañarnos a estar hoy, esta tarde aquí, reflexionando algunas ideas. Muchísimas gracias, Jaime. Yo invitaría al doctor Mario Roberto Morales para que pueda despedir esta presentación. Bueno, pues gracias, Mauricio. Jaime, muchísimas gracias por una conferencia crítica que explica desde el concepto de la hegemonía la construcción de una nación excluyente, injusta e inconclusa a partir del hecho de la independencia. Creo que una vez más la Comisión Bicentenario ha logrado que un intelectual guatemalteco explique indirectamente de qué manera se puede conmemorar un hecho como la independencia de manera crítica, de manera analítica e histórica, porque sin duda la nación que tenemos es un resultado con sus antecedentes y sus desarrollos de aquel hecho de 1821. Así que muchísimas gracias y gracias a Mauricio por conducir el conversatorio, y quisiera invitarlos para el próximo jueves a las 5 de la tarde a escuchar al doctor Rafael Castillo Taracena, quien estará conversando acerca de la arqueología, el ejercicio de la arqueología en la construcción de la nación. Como pueden ver, este ciclo de conversatorios tiene que ver con la construcción de una nación originalmente criolla, terrateniente, racista, cacareadamente capitalista y liberal, pero en realidad semifeudal y latifundista. Y en fin, esta es la manera en que la USAC conmemora de manera crítica, académica, la independencia. Y es en este tono en que se publicarán 2 o 3 volúmenes el año entrante sobre el Bicentenario, con la colaboración de muchos de los intelectuales de la USAC que nos acompañan en estos ciclos de conversatorios que seguirán hasta el mes de octubre, y estaremos cerrando el año con conversatorios de cómo ven las mujeres intelectuales la independencia. Así que de nuevo, muchas gracias, Mauricio. Nos vemos el próximo jueves y con Rafael Castillo. Y a todos los que se conectaron, gracias por conectarse, y por favor síganse conectando todos los jueves de agosto. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias.